Bueno chicos, hoy vamos a hacer 24 horas. Naomi, sus caídas, estornudando obviamente. Que Naomi se cae todo el tiempo. Miren, vamos a estar grabándola. ¿Qué es eso? Grabando el 24 horas de tu caída. Porque estornudas, miren cómo esto. Es que estornuda muy fuerte. No, pero se lo decimos en serio. Encima a veces hace así, miren. Es que Naomi todo el tiempo hace achú. Hace achú. Perdón. ¿Qué hace así? Recién estaba no, en el colegio. Naomi se estaba riendo. Entonces hizo achú. Y no sabes, se corrió de la silla y Naomi se recayó, se hizo. Bueno,